Ahí está grabando de nuevo. Perfecto, dale, adelante. Bueno, vamos a ver una propiedad importante del grupo de Lorentz, que es la siguiente. Voy a escribir este, que es el subgrupo propio ortócrono, que es el único subgrupo del grupo de Lorentz. Y lo que vamos a mostrar es que esto es isomorfo a SL 2C dividido Z2. Bueno, primero, ¿qué es Z2? Z2 es un grupo discreto formado por menos 1 y 1 componentes. ¿Qué es SL2C? Es el grupo especial lineal, es decir, especial es que tiene determinante 1 las matrices que representan este grupo, y lo que vamos a tener es que son matrices de 2 por 2 con componentes complejas, ¿no es cierto? SL2C, con elementos de matriz complejos. Y entonces vamos a ver que existe un homomorfismo entre estos dos grupos. Y vamos a ver qué significa eso. Entonces vamos a tomar un vector xmu y vamos a ver cómo este vector, a este vector xmu le podemos asociar una matriz hermítica. La cosa es ver cómo a esto le podemos asociar una matriz hermítica. O sea, ¿qué es una matriz hermítica? Bueno, M traspuesto conjugado es igual a M, donde el daga este es el traspuesto conjugado, ¿sí? Es decir, que es una matriz autoadjunta. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que uno toma este vector en componentes x0, xmu. Perdón, x vector. Esto es el xmu, ¿sí? O sea, acá tengo las componentes xi, si ustedes quieren. x0, xi, con i igual a 1, 2 y 3. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, a este vector, yo le puedo asociar una cierta matriz sigma de x, sigma de xi, de la siguiente forma. Puedo agarrar la componente x0 y multiplicarla por la identidad 2 por 2. ¿Sí? Y a eso sumarle las componentes xy multiplicadas por las matrices de Pauli, que son de 2 por 2, donde las matrices estas son las matrices de Pauli. Entonces fíjense, esto termina siendo una matriz. Esto es arbitrario lo que estoy haciendo, esta asociación. O sea, yo elijo hacer esta asociación, con lo cual, dado un vector, un tetravector, lo que estoy haciendo es, le asocio una matriz de esta manera. Es un procedimiento arbitrario, pero lo puedo hacer, por supuesto. En una notación que es equivalente a esto, ustedes pueden poner x0 multiplicado por la matriz identidad de 2 por 2, más x, producto escalar, la matriz de Pauli escrita en forma vectorial. ¿Sí? Y esto lo podemos escribir a la vez de la siguiente manera. Fíjense, como el x0 está multiplicando a una matriz que es así, ¿no? Pero después tenemos más el x1 multiplicando a la primera matriz de Pauli, a la sigma 1, y la sigma 1, recordemos que es de la forma 0, 1,
menos 1, 0. Esta es la sigma 1 de Pauli. Después voy a tener más x2 por la matriz sigma 2 de Pauli, que va a ser 0 menos i 0, y después voy a tener la x3 de Pauli, que es la 1 menos 1, 0, 0. ¿Está bien? Entonces, si ustedes hacen la suma matricial esta, lo que les va a quedar es x0 en la primera componente más x3, fíjense la última, abajo les va a quedar x0, que es esta, menos x3, y después nos va a quedar x1 menos i x2, que es esta, y la última, que es esta, va a ser menos x1 más i x2. Esto es lo que vamos a llamar, en una notación más compacta, la contracción de la matriz de Pauli sigma mu con el x mu, entendiendo que las componentes sigma i son las matrices estas y la sigma 0 es la identidad. La sigma 0 es la identidad. Entonces fíjense, de esta manera uno tiene una manera de asignar a un tetravector de Lorentz, le tiene una manera de asignar una matriz. Una matriz de 2 por 2, eso por un lado. Y una cosa que es interesante de esta asignación, ¿no?, es lo siguiente. Fíjense, esto que estamos poniendo acá es lo que llamamos la sigma de x mu. ¿Qué pasa si le tomamos el determinante a la sigma de x mu? ¿Cómo calculo el determinante? Multiplico este elemento por este y entonces me da x0 al cuadrado menos x1 al cuadrado. Y ahora multiplico este por este y le cambio el signo. Entonces voy a hacer x1 por x1, ¿no? Acá me quedó, perdón, acá me quedó el x3, perdón. Vamos a hacer x3 al cuadrado. Y entonces ahora tengo que multiplicar x1 por x1 y el otro que es con el i, ¿no? Entonces voy a tener que hacer x1 por x1 menos x1 al cuadrado, y ahora voy a tener que hacer este con este y me va a dar x2 al cuadrado y el signo me va a dar positivo acá. Acá tengo un problema de signo, me parece que me equivoqué en algo. No, es que acá es positivo en el x1, ambos. Positivo en el x1, perfecto, ahí está. Entonces voy a tener x2 al cuadrado, ahí está. Entonces fíjense que el determinante de esta matriz que definimos de esa manera es justamente esto, el s cuadrado, ¿sí?, que es el intervalo invariante, ¿no? Es el elemento que llamamos intervalo invariante, el cuadrado del intervalo invariante. ¿Invariante de qué? Invariante frente a transformaciones de Lorentz. O sea que, bueno, eso es interesante por un lado. Por otro lado, vean que lo que nosotros hicimos es partir de un tetravector y le asignamos con esta regla una matriz, sigma de x mu. Ahora, dada toda matriz hermítica perteneciente al grupo SL2C, uno lo que tiene es la posibilidad de definir un tetravector. Si la matriz es la matriz M de 2 por 2, uno ahora lo que puede hacer es definir el vector x mu como un medio de la traza de sigma mu de Pauli por la matriz M. Y entonces, bueno, acá podemos hacer una cuentita rápida también, que es la siguiente. Voy a definir la matriz M, que es una matriz hermítica, va a tener componentes que van a ser las siguientes. Van a tener componentes A, B, C
y C conjugada. La condición es que M, vamos a poner una daga, que es M traspuesta conjugada, sea igual a M. Y eso tiene que cumplir esto. Entonces fíjense que si uno usa esta regla, voy a calcular el X0. ¿Cómo va a ser el X0? Va a ser un medio de calcularle la traza al producto de la matriz identidad de 2 por 2 por M. Esto va a ser un medio de la traza de M. Y la traza de M es A más B. Entonces me queda, esto es A más B dividido 2. Bueno, hago un ejemplo más. El X1 va a ser un medio de la traza de la sigma 1 de Pauli por M. Esto va a ser un medio de la traza de la matriz de Pauli sigma 1, que va a ser 0, 1, 1, 0, multiplicado por el AC C conjugado B. Bueno, hacen la cuentita y esto lo que les va a arrojar es un medio de C conjugado a C. El resto les pido a ustedes que lo hagan y de esta manera pueden hacer esa observación, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien. Fenómeno. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a lo que se llama el grupo de Poincaré. Bueno, ¿qué son las transformaciones de Poincaré? Entonces ahora nuevamente tenemos los dos sistemas de referencia inerciales y lo que vamos a pensar es en una traslación rígida. X' mu es igual a X mu más una mu. Es decir, una constante que puede ser igual o distinta en las 4 direcciones adicionales, pero que es una constante. Esto es una traslación rígida. Entonces, además de si uno piensa en términos genéricos de X' mu, lo transformo mediante una transformación de Lorentz, X nu, acá tengo 6 generadores, más los generadores asociados a las traslaciones rígidas. Estos generadores son 4, porque hay 4 direcciones de traslación rígida. Ojo, no confundir traslación rígida con los 3 generadores que teníamos acá, que son los KI, estos son los de bus. Estos generadores, acuérdense, KI son los L0I, y esto era la I imaginaria, y ahora es la X0, la derivada respecto de XI, menos XI, la derivada temporal, ¿no? Así. Mientras que estos van a hacer otra cosa, los generadores asociados a esto, van a ser los llamados PMU, que van a ser menos I, la derivada respecto de XMU, si quieren menos I por la derivada mu. Son los generadores de traslaciones. Bueno, entonces en total, ahora vamos a pasar a un grupo que va a contener en total 10 generadores, ¿sí? Vamos a tener los N1, ¿y cuántos serán? 6. Y ahora vamos a tener, estos incluyen entonces rotaciones en R3, que es la parte espacial del espacio Minkowski de 4 dimensiones, más los 3 bus que están caracterizados por estos generadores. Y además de eso vamos a tener los TMU, que son 4, ¿sí? Que son los generadores de traslaciones rígidas, 3 en direcciones temporales y 3 en direcciones espaciales y una en dirección temporal. Muy bien. Y entonces,
lo que es interesante de la transformación de Poincaré es que los P y los N en principio no conmutan. Y vamos a hacer una cuenta elemental para ver cómo eso sucede. Supónganse que uno agarra y parte de un punto medido, un punto en el espacio que está medido desde un observador O pegado al origen de un sistema de referencia inercial. Y supónganse que a uno se le ocurre hacer primero una traslación, perdón, una transformación de las del grupo de Lorentz. ¿Sí? Cuando digo grupo de Lorentz me refiero al grupo de Lorentz homogéneo, como se suele llamar. Es decir, si ustedes están pensando en X' mu transformado como el lambda mu nu, X mu más A mu, el grupo de Lorentz homogéneo es cuando esto vale 0. Y el grupo de Lorentz inhomogéneo es cuando A mu es distinto de 0. Esto me define grupo de Lorentz homogéneo, que es el grupo de Lorentz convencional. Esto sería el SO31. Y esto es el grupo de Lorentz inhomogéneo, que se llama grupo de Poincaré. ¿Está bien? Entonces, supónganse que ustedes parten de un cierto punto del espacio-tiempo que está caracterizado por las coordenadas x mu vistas desde un sistema de referencia inercial que tiene un observador O. Entonces, vamos a hacer primero una transformación de Lorentz correspondiente al grupo de Lorentz homogéneo. Entonces, esto lo que va a hacer es pasar a x' mu, que va a ser lambda mu nu por x mu. Y ahora supónganse que a ustedes se les ocurre hacer una nueva transformación, pero que ahora sea una transformación de traslación rígida. Es decir, un elemento de las transformaciones que está dentro de lo que sería el grupo de Poincaré. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agarrar y hacer la transformación. El primer elemento lo voy a poner 0, porque no estoy haciendo transformación de Lorentz homogénea, y lo que voy a hacer es el AMU, que es la de Poincaré. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a tener un X doble prima mu, que va a ser agarrar al X prima mu y agregarle una constante, AMU. Pero ya sé que es lambda mu nu por X nu más el AMU. Fenómeno. Ahora supónganse que hacen las cosas al revés. Primero dicen, parto del mismo punto P, caracterizado en el sistema O. Esto lo caracteriza un sistema O, esto es un sistema O' y esto es un sistema O doble prima, ¿sí? Para tener una idea, es el punto P del espacio-tiempo, y entonces lo que hago es un observador está acá, otro observador está acá, otro observador está acá, este es el prima, este es el doble prima, y entonces tengo esto viene acá, esto viene acá, y esto viene acá. ¿Sí? Esta va a ser el X mu, esta va a ser el X mu prima, y este vector acá va a ser el X mu doble prima. Me siguen, ¿no es cierto? Tengo tres sistemas. Entonces, primero lo que hice fue hacer un lambda hasta acá y después hacer una traslación rígida, que es desde este a este. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a decir, bueno, parto de este punto medido por el sistema O, y lo que voy a hacer es hacer primero una traslación rígida, que sea la misma que hice acá. Entonces voy a llegar a algo que va a ser de la forma x mu más a mu. Bien, y finalmente lo que voy a hacer es aplicar la transformación de Lorentz a el x'. Entonces vamos a hacer x2' mu va a ser lambda mu nu de x nu más lambda mu nu de a nu. Fíjense que lo que estamos obteniendo son dos cosas distintas, con lo cual lo que estamos diciendo es que los generadores del grupo de Lorentz homogéneo,
que son los LMU, no conmutan con los PRO, que son los generadores del grupo de traslaciones. Esto es distinto de cero. O sea, no es lo mismo hacer primero un boost, una rotación, una combinación boost y rotación, y después una traslación rígida, que hacer primero una traslación rígida y después aplicarle la combinación boost más traslación. Eso es lo que nos está diciendo esto. Muy bien, entonces, bueno, la idea justamente es primero derivar estos generadores del grupo, que yo se los escribí incidentalmente porque dije, bueno, ustedes lo saben, eso de mecánica cuántica, cómo son esos generadores, pero ahora los vamos a derivar. Entonces, la idea es que, como tenemos, vieron que lo que habíamos definido era, hace la semana pasada teníamos el subgrupo de transformaciones de Lorentz propias ortócronas, el grupo de Lorentz homogéneo, y ahora lo que vamos a hacer es componer esto, ¿sí?, agregando las traslaciones. O sea, lo que voy a hacer es agregar las traslaciones. Este tau va a ser con lo que yo me refiero a hacer justamente estas traslaciones rígidas, y entonces el conjunto de estas dos cosas lo que va a darnos es lo que sería el grupo correspondiente a este, que va a ser el grupo de Poincaré propio ortócrono. Se dan cuenta, ¿no? Básicamente la parte que sea propia y ortócrona está definido por esto. Mientras que esta parte contiene simplemente las traslaciones rígidas. Bueno, esto a estas alturas es casi anecdótico. Lo importante es derivar el generador de las traslaciones, el PMU. Vamos a derivarlo. Y para eso, como siempre, la receta que vamos a usar es una traslación infinitesimal, o sea, una transformación, en este caso de Poincaré, infinitesimal. Entonces vamos a decir, bueno, vamos a escribir x' mu menos x mu, y decir, bueno, esta diferencia va a ser una traslación rígida infinitesimal. La voy a llamar θ mu, esa traslación rígida infinitesimal. Y voy a hacer entonces los siguientes trucos. Voy a hacer escribir la unidad imaginaria, por un lado, escribir menos la unidad imaginaria, entonces esto es 1, así que no tengo nada raro. Y este θ mu lo voy a escribir como θ nu, y ahora voy a agarrar la delta de Kronecker, y la delta de Kronecker, que pondría acá como, vamos a ver, la pondría acá como delta nu mu. Esta cosa, recuerden que siempre se puede escribir como la derivada de x mu respecto de x mu, por definición. Entonces lo voy a escribirlo acá como la derivada de x mu respecto de x mu. Bien, ahí está. Entonces fíjense que esto lo que nos permite hacer es definir P nu, el generador de traslaciones rígidas infinitesimales, como menos i por la derivada nu, que es esta. O sea, esto también lo pueden escribir así, la derivada nu, y la contracción nu con nu acá. Entonces fíjense, agarro el menos i con esta derivada, y eso es lo que me da esto, las traslaciones rígidas. Y por otro lado, lo que hago es entonces escribir, copiando esto. Entonces fíjense, yo junto el menos i con la derivada covariante, menos i con esta derivada covariante, y me queda esta unidad imaginaria acá, y ahora me queda este parámetro infinitesimal, y entonces el menos i con la derivada covariante es lo que llamo el P nu aplicado sobre el x nu, que es este que está acá. Entonces ya tenemos a este generador. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, una cosa es que es un generador de traslaciones, y ustedes pueden mostrar en forma muy directa que el P mu con P nu, esto sería
menos I la derivada mu, coma, menos I la derivada nu. Esto es, obviamente, hacen la cuenta trivialmente y les da 0, o sea que conmutan, o sea que las traslaciones rígidas en todas las direcciones espaciotemporales del espacio de Minkowski son independientes. ¿Sí? Perfecto. Es una de las propiedades que uno esperaría tener. O sea, esta es una condición de consistencia, ¿no es cierto? Y otra cosa más, si uno recuperara el h partida, que acá lo estoy poniendo igual a 1, el h partida vendría multiplicando acá. ¿Por qué? Y bueno, recordemos que si uno hace x mu con p nu, uno esperaría que esto dé i por h partida por la delta mu nu. ¿No es cierto? ¿Está bien? En realidad va a ser, acá lo que va a venir es la eta mu nu. Y si uno pone x mu con p nu arriba, naturalmente aparece IH barra por la delta mu, la delta crónica. Si no, aparece la métrica. ¿Está bien? Esta cuenta la saben hacer ustedes. Si no se la acuerdan, háganla y vean eso. Uno está utilizando, vamos a utilizar nosotros siempre h partida igual a 1 y c igual a 1. Esto es lo que se llama el sistema natural de unidades. Sí, perfecto. Pero siempre ustedes tienen que recordar que pueden recuperar las unidades, no sé, a las del sistema internacional de medida. Bien, perfecto. Entonces, algunas propiedades interesantes que sería bueno poder calcular son las que siguen a continuación. Vamos a ver. Entonces, ya tenemos todos los generadores. Entonces, propiedades a calcular. Si ustedes agarran y calculan el L mu con el P rho, lo que esto les va a dar y les pido que lo hagan, es menos I por el G rho nu por el P mu más I el G rho mu por el P nu. Eso van a estar un poquito para hacerlo, pero no es ningún problema. ¿Está bien? A la vez, cuando uno tiene el grupo de Poincaré, uno puede definir lo siguiente: los generadores M mu nu, que son los generadores de Lorentz, más algo que van a ser lo que vamos a llamar generadores de spin. Y luego vamos a ver cómo esta está funcionando. Y entonces, esta cuenta, ustedes en realidad la pueden extender acá con los generadores de spin también. ¿Sí? Eso les pido a ustedes que lo hagan. Una propiedad útil para hacer la cuenta Bueno, háganlo solamente con esto, por el momento. Háganlo solamente con esto, ¿sí? Con el L mu. Una propiedad útil para hacer estas cuentas es, si ustedes tienen matrices A, B y C, se hacen A por B, y la conmutan con C, les pido que muestren que esto es lo mismo que el conmutador de A con C, multiplicada por B a la derecha, más A multiplicando a B por C. Esto es algo que usaron en mecánica cuántica muchas veces. ¿Sí? Entonces esta propiedad les va a servir para calcular varias de las cosas que vienen, ¿no es cierto?
¿Y esto por qué? Porque ustedes fíjense que el generador L mu era I por X mu por la derivada mu menos X mu por la derivada mu. Entonces, a veces les va a convenir utilizar esa relación. Entonces, hagan la puntita, ¿sí? Si pueden. Esto por un lado. Bueno, voy a borrar, total esto está grabado, así que lo podemos borrar. Bueno. Estamos dentro del grupo de Poincaré. Entonces, en el grupo de Poincaré vamos a encontrar lo que se llama el primer Casimir, operador de Casimir, del grupo de Poincaré. ¿Qué es el Casimir de un grupo? Bueno, cuando ustedes tienen la regla de conmutación del grupo, por ejemplo, para el grupo de SU2, que ustedes tenían JI, JJ, I, epsilon, I, JK, JK, ustedes recuerden que había un operador que es el J cuadrado, que es J1 cuadrado más J2 cuadrado más J3 cuadrado, que tiene la propiedad que hace que J cuadrado, operador, todos estos son operadores, estoy omitiendo el sombrero, pero J cuadrado conmuta con todos los otros generadores, con todos los generadores 1, 2 y 3. Entonces así se define el Casimir de un grupo, dada el álgebra definida por una relación como esta, donde recuerden que en el álgebra esto es lo que se conoce como constante de estructura del grupo, el álgebra. Entonces, el operador que conmuta con todos los generadores del álgebra es lo que se llama operador de Casimir. Y el operador de Casimir es muy importante, porque el operador de Casimir es el que me caracteriza la representación al final y al cabo de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, hace un rato lo que habíamos visto era que, dado el grupo de Lorentz homogéneo, el álgebra complexificada se escribía como S2 por S2, y entonces cada uno de estos tenía generadores Ni más e Ni menos, con I igual a 1, 2 y 3, y había un operador de Casimir acá y otro acá. Uno de esos operadores de Casimir era n más vector al cuadrado y el otro operador de Casimir era n menos al cuadrado. Y de acá recuerden que como al final nos aparecía que si yo caracterizo los estados de mi representación de la misma manera que lo hacía para el álgebra de SU2 con los espines, por ejemplo, entonces recuerden que para los espines, si yo no tomaba este operador, mis estados estaban caracterizados de esta manera, J y JZ. Y bueno, acá lo mismo, si tomo este, voy a tener un numerito, lo voy a poder llamar n más y un n más, vamos a ponerlo n más arriba, y n más z, que me caracteriza el estado. Y acá n menos y n menos z. Pero este n más es lo que llamaba n, y el n menos era lo que llamaba m, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, los operadores de Casimir son muy importantes porque ellos lo que caracterizan es el índice de la representación, el número que me caracteriza en la representación, básicamente. Entonces, acá también, en el caso del grupo Poincaré, tenemos también un operador de Casimir. Hay dos operadores de Casimir. El primero de ellos, van a ver que es muy importante, porque es este. El P-mu contraído con el P-mu. ¿Qué es esto? Esto va a ser el P0. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacer la cuenta. P-mu con P-mu con la eta mu por matriz 1, ¿no? Que es una matriz que es así, 1 menos 1, menos 1, menos 1, y 0 es el resto. Entonces, a la parte espacial me lo deja P0 cuadrado.
perdón, la parte temporal, P0 cuadrado. Y la parte espacial, menos P cuadrado. Bueno, ¿qué es lo que me caracteriza esto? Esto es lo que llamo el P cuadrado. El P cuadrado. Ahora, P cuadrado. Bueno, buenísimo. Ustedes recordarán, ¿no es cierto? O sea, acá lo estamos poniendo a nivel de operadores del grupo de Poincaré. Pero decir que esto nos da la relación relativista, ¿no? La relación de dispersión relativista, que esto va a ser el P0 cuadrado, que es la energía al cuadrado, menos el P cuadrado. Y esto es el término que si recupero, en lugar de poner C igual a 1, pongo la velocidad de la luz como C, me queda C por P cuadrado. Entonces fíjense, me queda esta relación. ¿Y esto a qué es igual? Y bueno, esto que tengo acá, que es lo que estoy llamando P cuadrado, que es el tetravector al cuadrado, en rigor, lo que me está diciendo es que acá lo que tengo es la masa al cuadrado por C a la cuarta. O sea, fíjense qué importante que es este Casimir, ¿no? Uno lo empieza a estudiar un poco. O sea, está relacionado con la relación de dispersión relativista. Entonces esta, déjenme escribirla, P cuadrado igual a M cuadrado C cuarta más C cuadrado P módulo cuadrado. Le voy a poner módulo cuadrado para no confundir este con este. Ahora pongan C igual a 1, que nos interesa escribirlo de esta manera, y ahí tenemos esa relación. Este operador de Casimir, invariante de Casimir, y es un invariante de Casimir, en el sentido que conmuta, como les decía, con el resto de operadores. Entonces, bueno, para eso tenemos que mostrar que conmuta con el resto de operadores también. Recién les di una caracterización física que ustedes ya conocen para este operador de Casimir. Y entonces ahora veamos que primero P cuadrado, es este, conmuta con todos los P, vamos a llamarlo con los P nu. Entonces es fácil esto, ¿no? Hago P nu es este P cuadrado, acá le cambié mu por nu, porque son índices mudos, porque están contraídos, y entonces hago esto que está acá. Y entonces usando la relación que teníamos hace un ratito, que recién había descrito, uno puede hacer P nu multiplicando a izquierda al P nu con el P mu, y después tengo más, y hacer P nu arriba con P mu, y a la derecha esto. Y bueno, ¿esto cuánto da? 0, ¿no? Porque lo habíamos visto recién, y esto también da 0, porque son independientes las direcciones de traslación rígida. Entonces el resultado es que esto es igual a 0, y entonces viniendo acá, lo que uno escribe es que el operador de Casimir, primer operador de Casimir del grupo Poincaré, conmuta con todos los generadores de traslaciones rígidas. Muy bien. ¿Qué más? Ahora tendríamos que ver que conmuta también con los generadores del grupo de Lorentz homogéneo. A eso nos referimos al grupo de Lorentz de transformaciones propias ortógonas, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es que si uno hace L mu con P cuadrado, esto sea igual a 0. Bueno, eso le pido a ustedes que lo muestren. ¿Sí? Y bueno. Ahora, supónganse que uno dice, bueno, el P mu como operador diferencial es esto. ¿De acuerdo? Recién lo vimos. Fíjense qué cosa interesante el P mu por el P mu, lo que va a dar. Bueno, el de arriba nos va a dar menos I por la derivada mu, ¿no? Le tengo que poner arriba el índice. Y después voy a tener la multiplicación de menos I por la derivada mu. Ahora, menos I por menos I le da menos 1, menos adelante. Y entonces me va a quedar la derivada mu
por la derivada mu. Entonces esto me da el box, el D'Alembertiano, ¿no? Por las dudas de si alguien se perdió lo que es el box, la derivada mu, que yo llamo el D'Alembertiano, va a ser la derivada, fíjense, 0 respecto a la derivada 0 menos el producto de esto, ¿no? La divergencia de gradiente, ¿no? Y esto lo que nos va a dar es el D'Alembertiano. ¿Está bien? Esto, si quieren, lo pueden escribir como la derivada ahí arriba y la derivada ahí abajo. ¿Está bien? Entonces fíjense que el producto de P mu por P mu es menos esto. Y recuerden que recién dijimos que el P mu por el P mu, que es lo que abreviamos como P cuadrado, ¿no? Era igual, entendíamos, que nos daba M cuadrado, ¿no? ¿Cuándo nos da esto? Cuando uno lo hace, cuando esto lo está aplicando sobre, por ejemplo, una función de onda. Ahora me voy a pasar de esta, ahora voy a hacer un paréntesis en la discusión que vengo haciendo del grupo de Poincaré para mostrarles algo que ustedes ya conocen. Me voy a saltar del grupo de Poincaré a ver cómo el producto de estos generadores actuando sobre la función de onda de una partícula relativista, por ejemplo, de spin 0, que es el campo de Klein-Gordon, ustedes lo habrán visto en mecánica cuántica 2 o mecánica cuántica relativista. Bueno, lo que les voy a contar es solamente si ustedes lo vieron. El que no lo haya visto, bueno, o lo puede mirar de algún lado o directamente omitir lo que yo voy a decir ahora. Pero supónganse que este es el campo de Klein-Gordon, o que sea un campo escalar, quiere decir que es un campo de spin 0, voy a tomarlo así, real. Entonces, le estoy aplicando este operador, ¿no? Ustedes lo que habrán visto es que, bueno, le aplico estos dos operadores diferenciales. Esto lo que nos va a dar es, por un lado, de acá, sale que, fíjense, de esta relación que tenemos acá arriba, P mu con P mu, P mu con P mu, sale que esto es menos box y aplicador phi de x. Pero por otro lado, habíamos visto que P mu es la definición de lo que llamamos P cuadrado, y esto era E cuadrado menos módulo del vector al cuadrado, ¿no? Cuando C era igual a 1. Ahora esto también es igual a m cuadrado. Entonces, yo tengo derecho a decir de este lado, lo agrego acá, esto es m cuadrado aplicado sobre phi de x. Fíjense lo que tienen acá. Acá tienen directamente, esto lo voy a pasar para la derecha y me va a quedar 0 igual al box más m cuadrado aplicado a phi de x. ¿Y esto qué es? La ecuación de movimiento que define el campo escalar, del campo escalar. En realidad no del campo escalar. Bueno, es cierto, va a ser para un campo escalar, pero esta cuenta que estoy haciendo acá es para lo que ustedes habrán visto como lo que se llama la ecuación de la función de onda, la ecuación de movimiento para la función de onda relativista de una partícula de spin 0, que es lo que se llama la ecuación de Klein-Gordon. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Toda la discusión que estamos haciendo, cómo se empiezan a relacionar cosas. Pero bueno, vuelvo a lo que estaba hablando de Casimir del grupo de Poincaré. Y acá quiero aclarar un punto para que no se mezcle con esto. Cuando yo estoy hablando de estos generadores, ¿no? Del grupo de Lorentz, del grupo de Poincaré, son operadores, todos estos, en el sentido de que son generadores del álgebra, cumplen relaciones de conmutación, etcétera, etcétera, que definen el álgebra del I de estos grupos, fenómenos. Pero
vuelvo a decir, la palabra operador no la estoy usando en este momento a nivel de un campo cuántico, sino son operadores en el sentido que son generadores de transformaciones que están haciendo transformaciones a nivel clásico. Por ejemplo, las transformaciones de Lorentz son típicamente transformaciones clásicas que uno hace, ¿no es cierto? Y luego cuando hacemos las representaciones para distintos valores de n y m, son representaciones de transformaciones de Lorentz para ver cómo transforman campos clásicos vistos en un espacio de Minkowski 4 por dos observadores que están asociados a dos sistemas de referencia inercial. Pero son campos clásicos, ¿sí? Todavía no hicimos nada de cuantización. Y de golpe, yo dije acá, aparece el campo de Klein-Gordon, que típicamente, en realidad, borro la palabra campo y digo la función de onda de una partícula relativista de spin 0 asociada a la ecuación de movimiento esta, que es la que se llama ecuación de Klein-Gordon, pero esa función de onda de una partícula relativista que ustedes vieron en mecánica cuántica 2, o como le llaman a esa materia, corresponde a un sistema cuántico. Entonces, acá estoy mezclando dos cosas que a estas alturas por ahí todavía no debería mezclarlas, que son toda la discusión de teoría de grupos va por el carril clásico, y por más que utilicemos una nomenclatura que es la nomenclatura del grupo SU2, que caracteriza a un sistema cuántico, yo le estoy usando esa nomenclatura, si ustedes quieren, por comodidad, pero todavía estamos caracterizando campos clásicos, ¿sí? La cuantización de los campos va a ocurrir a partir de cuando empecemos a hacer la cuantización de los campos. A este nivel todavía no hacemos cuantización de los campos, ¿de acuerdo? Bueno, obviamente ustedes a estas alturas tienen derecho a hacerse la siguiente pregunta, pero ¿cómo? No estamos haciendo la cuantización de los campos y de golpe yo vengo a decir que tengo fermiones de Weyl izquierdos y derechos. Bueno, sí, los estoy pensando como campos que o sea, los estoy pensando todavía como campos que no cuanticé. Todavía no hice ninguna, no impuse ninguna relación de conmutación para definir la estructura cuántica de esos campos. Vamos de vuelta con ese punto porque es importante. Nosotros vamos a interpretar las partículas asociadas a los campos, a todos los campos que consideremos, campos relativistas cuánticos, de la siguiente manera. El campo, en nuestra manera de pensar ahora, va a ser así. Vamos a olvidarnos que el espacio-tiempo está deformado cuando tenemos masas muy grandes. Vamos a pensar que estamos pensando todos los procesos en esta materia ocurren sin presencia de masas grandes que deformen el espacio-tiempo. La pregunta es, ¿eso lo podemos hacer? Y bueno, ustedes piensen que todos estos procesos ocurren en física de aceleradores de partículas, donde básicamente podrán pensar uno de los aceleradores más grandes, que tiene un calorímetro, que es donde miden los procesos de dispersión de partículas más grandes, es el Atlas, por ejemplo, ¿no? el que está en el LHC en CERN. Igualmente, con eso no producen una deformación considerable del espacio-tiempo. Bien, entonces, uno puede pensar que está en un espacio de Minkowski, entonces un espacio de Minkowski de 4 dimensiones. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿cómo funciona el paradigma del campo? Bueno, yo tengo un campo, el campo está extendido en todo el espacio-tiempo de Minkowski, pervade todo el espacio, es decir, por más que yo haga el vacío de todas las partículas y de todo el vacío de radiación electromagnética, ese vacío es un vacío de la teoría cuántica de campos, que significa lo siguiente. Hay maneras en las cuales yo puedo producir excitaciones de ese campo, que son cuantos de ese campo, y esas excitaciones se van a ir propagando a través de el campo ese que yo tengo ahí, a través del vacío en realidad, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver en detalle luego. Esto es un adelanto que espero que no produzca confusión. Pero bueno, quiero simplemente decirlo, porque en realidad ustedes empiezan a ver un montón de ecuaciones que las empiezan a encontrar parecidas a cosas que ya vieron en otros lados. Bueno, lo que quería aclarar es que toda esta álgebra que tiene que ver con el álgebra del grupo de Poincaré, por ejemplo acá, o el grupo de Lorenzantes,
es un álgebra que es, si uno quiere, previa a que uno haga una discusión en términos de mecánica cuántica. A pesar de que la formulación esta, en términos de que la hizo Weyl, ¿no? Hermann Weyl, ocurrió en forma simultánea al desarrollo de la mecánica cuántica. Pero digamos, una cosa es el desarrollo de las álgebras estas, de teoría de grupos de Lie. Si ustedes quieren, las teorías de Lie las hizo Sophus Lie muchos años antes de que se encontrara que la mecánica cuántica ni siquiera se estaba pensando en mecánica cuántica cuando Lie inventó los grupos de Lie. Y bueno, básicamente el grupo de Lorentz es un grupo de Lie, ¿no? Que es no compacto. Bueno, eso. Otro punto más a aclarar, ya que estamos hablando de Klein-Gordon. Yo les estoy remarcando que Klein-Gordon, como la ecuación de Dirac que ustedes ya vieron en su curso de mecánica cuántica relativista, corresponden a funciones de onda de una partícula relativista. Eso es muy distinto en interpretación que, por más que usamos las mismas letras, por ejemplo acá el phi para la función de onda de una partícula relativista de spin 0, o uso para el campo de Dirac esta, ¿sí? Así de X. Cuando ustedes lo ven en términos de la función de onda de una partícula relativista, por ejemplo en este caso spin 1 medio, son las soluciones de la ecuación de Dirac, el campo Dirac, ahí lo que están pensando es en una situación radicalmente distinta a el caso de la teoría cuántica de campos. Y bueno, básicamente tiene que ver con algo que comentamos la clase pasada, que es, en la teoría cuántica de campos, uno tiene la relación relativista E cuadrado igual a m cuadrado c cuarta con m. Quiere decir que si yo inyecto energía, aumento el número puedo materializar más partículas, puedo convertir más partículas. Entonces el número de partículas no se me conserva. Entonces, si uno quiere usar, no sé, partículas de spin 0 o partículas de spin 1 medio, de acuerdo al proceso que trate de describir, el problema que tiene es que, como es un proceso relativista, realmente no tiene una manera consistente de describir el hecho de que el número de partículas no está conservado. O sea, no tiene, en términos de la mecánica cuántica 2, o dicho de otra manera, en términos de las ecuaciones de onda de una partícula relativista en el spin que fuere, no tiene manera de hacer consistente la descripción física si uno piensa que tiene problemas, que está describiendo un problema de altas energías, un proceso de altas energías, es decir, donde la energía es realmente muy grande y uno puede materializar partículas. Les decía el otro día, en una reacción típica de un protón contra otro protón en LHC, la energía del centro de masa promedio es de alrededor de 12 teraelectronvolts. ¿Y cuál es la energía? ¿Cuál es la masa en reposo de un electrón? Es aproximadamente 0,5 megaelectronvolts. Miren la cantidad de electrones que uno podría eventualmente materializar, o pares de electrón-positrón a partir de esto. Pero no solo electrón-positrón, un montón de hadrones. Entonces, si uno tratara de forzar la descripción que inventaron Dirac o Klein-Gordon en sus épocas en términos de una función de onda de una partícula relativista, no hay manera de hacer eso en forma consistente. Por otro lado, la teoría cuántica de campos, como vamos a ver, sí resuelve ese problema, lo resuelve completamente ese problema. Es la única manera consistente de hacer que la mecánica cuántica y la relatividad especial, con eso me refiero a esta relación de dispersión, puedan tener una descripción consistente. Es la única manera. Bueno, bien. Acá hice entonces todo como un desvío de la descripción del grupo de Poincaré, pero espero que les sirva estas aclaraciones. Si no les sirve, les pido disculpas. Bueno, vamos a esto. Vamos a terminar esta discusión de los invariantes del grupo de Poincaré. Bien. Bueno, existe otro Casimir, otro operador de Casimir, que se llama el vector de Pauli-Lubansky, que si tuvieron un buen curso de mecánica, habrán visto que el vector de Pauli-Lubansky aparece en mecánica clásica, ¿no es cierto? Acá va a ser un operador, el de Pauli-Lubansky, y lo vamos a describir de la siguiente manera.
de Pauli Lubansky, es el que se llama el segundo invariante de Casimir o segundo operador de Casimir. Lo voy a escribir el nombre, Pauli, Wolfgang Pauli y Lubansky. ¿Qué es eso? Bueno, ustedes lo vieron seguramente en mecánica como el vector de Pauli Lubansky en aquel momento, y acá lo vemos en la forma relativista, ¿no? En la forma de notación covariante. Entonces defino el vector de Pauli Lubansky, que es un tetravector, componente alfa, alfa es índice de Lorentz acá, esto va a ser un medio del Levi-Civita de 4 componentes, alfa, nu, rho, sigma, y esto va a ser contracción con el generador de traslaciones rígidas, P y el generador que estamos poniendo acá, rho sigma, que por el momento lo vamos a definir el rho sigma como el L rho sigma, que es el generador de los cubos y traslaciones, más eso que les mencionaba, que es el generador de spin, el tensor de spin, que luego lo vamos a ver. Luego vamos a ver qué es. Por el momento, si ustedes quieren, lo pueden apagar ese generador momentáneamente. Bueno, podemos definir, cuando uno junta este tensor de Levi-Civita con esto, ustedes la clase pasada muy bien me dijeron que cuando uno hace una cosa como esa, es decir, agarra un medio, agarra el Levi-Civita alfa nu rho sigma con el m rho sigma, esto les define lo que es el dual, y el dual va como contrajimos rho con rho y sigma con sigma acá, lo que nos queda libre es el m alfa nu, y el dual lo anoto como una estrella acá adelante. ¿Sí? Esta es la definición del dual de este operador, y este operador lo tengo definido como los generadores del grupo de Lorentz homogéneo más las traslaciones, más los generadores del grupo de spin. Entonces, propiedades que les pido que ustedes con esta definición demuestren es que este dual alfa nu con el p nu es igual a 0. ¿Y por qué va a ser útil eso? Porque si hacen esto, inmediatamente, fíjense, inmediatamente, si ahora a ver, acá les puse p nu, un segundito. Bueno, este trivialmente es a ver, no, eso está mal. No, esto no puede ser así. Acá va a ser un P rojo. Vamos a probar. Un P rojo. Y después lo que queremos demostrar es, además que el M nu con el conjugado el dual M rho lambda, esto es igual a I Bueno, les dejo a ustedes para que lo hagan esta cuenta. Les dejo directamente a ustedes para que lo hagan, porque es bastante largo poner acá. Entonces, intenten hacer esa cuenta. Bien. Entonces, tenemos la definición del vector de Pauli Lubansky acá arriba. Si uno toma, vamos a ver para qué sirve este vector de Pauli Lubansky. Pero, perdón, ¿el segundo conmutador entonces da distinto de 0? Sí, da distinto de 0. Este Ok. no hace. A ver, lo que tienen que probar son varias cosas para ver las propiedades del Pauli Lubansky. Denme un minutito que me ordeno acá las cosas. Hay varias cosas que hacer. O sea,
Comento primero la parte que tiene que ver con el hecho de que es un Casimiro. Tengo la definición esta. Esto es el Pauli-Lubansky. Acá tengo la definición del M. Esto es el Pauli-Lubansky. Entonces dije, es un Casimiro. Entonces, lo primero que deberían probar es que si hacen P-mu con W alfa, esto les da 0. Eso les pido que prueben. Por otro lado, les pido que hagan la cuenta del M mu con el W alfa. Y vean lo que da. Que da distinto de 0. Eso háganlo. Ahora, fíjense la que viene ahora. P mu con W alfa, este es igual a 0. Y esta no es igual a 0, ¿eh? Esta no es igual a 0. Pero si ustedes agarran y dicen el M mu con el W alfa, esta sí es igual a 0. A ver, estas cuentas, si ustedes quieren háganlas, y si no, no, o sea, lo que les pido es que hagan son las prácticas. Las cuentas son medio largas, está bueno hacerlas para uno convencerse y ganar habilidad técnica. Pero fíjense, lo que uno aprende, es decir, lo que conmuta con todos los generadores del grupo de Poincaré, es este objeto y este objeto, porque conmuta con todos los generadores de traslaciones rígidas y conmuta con todos los generadores de el grupo de Lorentz homogéneo, a lo cual se le suman los generadores del momento angular intrínseco. Entonces, lo que son los Casimir son el P cuadrado, ¿sí? Y el W cuadrado. Esos son el primer Casimir, el P cuadrado, y el segundo, el W cuadrado. Muy bien. Y entonces, vamos a ver una aplicación interesante del uso del operador de Casimir. ¿Qué es esto? Fíjense que si ustedes toman la componente W0, vamos a hacer, esto es un operador, entonces voy a poner este operador aplicado sobre un estado que tiene un impulso definido P. Ahora sí voy a hacer una cuenta a nivel de mecánica cuántica. Ahora sí voy a aplicar esto a una cuenta de mecánica cuántica. Entonces voy a tomar la definición. Un medio, el alfa vale 0, entonces el Levi-Civita va a ser 0. Y ahora vamos a ir con cuidado a poner, bueno, yo sé que todo lo que venga acá, que todavía no lo escribí, está actuando sobre un vector de estado que tiene un impulso definido. Y entonces voy a considerar la situación más simple donde las componentes del S sean 0, entonces esto se me va a reducir a un L y esto se me va, acá va a ser un P. Ahora, como es un Levi-Civita, fíjense, si yo ya gasté la componente 0 en la componente alfa, en el índice alfa de Lorentz acá, el nu, el rho y el sigma no tienen otra chance que ser componentes espaciales y no se pueden repetir. Entonces voy a poner I, J, K, después ordenaré cómo, y entonces, esto me dice que el nu, que va acá, tiene un I, entonces es el PI y el L va a ser el JK. Fenómeno. Eso es lo primero. ¿Está bien? Entonces, continuemos con esta cuenta. Nos da un medio de epsilon. Entonces, supongamos que le ponemos a esta I el 1, el 2 o el 3, para hacer la cuenta explícita. Si le pongo el 1, acá tengo J y K, que no pueden ser ellas el 1. Entonces lo que voy a tener es el P1 acá. P1. Y acá voy a tener las componentes L, J, K.
actuando sobre P. Bueno, como tengo que poner tres términos, voy a poner acá al final el estado, ¿sí? Porque todos van a estar actuados sobre estado. Fíjense, ahora digo epsilon 0 y el i le voy a poner 2. Y voy a poner j acá, que no pueden ser 2, ¿no? Pueden ser 1 o 3. Entonces, el i da el P2 acá y el L j acá. Y finalmente, más la posibilidad de hacer epsilon 0, 3, jk con el P3, L, jk. ¿Está bien? Esto es por definición de esta cuenta, ¿no? No hice nada. Simplemente le puse valores 1, 2 y 3 explícitamente y lo expandí eso en la sumatoria de índices. Muy bien. Es más, acá dejé algo que es incorrecto. No, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. No, no lo voy a despreciar, no lo voy a despreciar. Voy a seguir poniendo los M's. Perdón. O sea, voy a seguir poniendo los M's. Bien. Y dejo los M's explícitamente. Bueno, entonces ahora sí voy a hacer una elección para simplificar la cosa, que va a ser suponer que el P va a ser el P3 en la dirección Z. Esa dirección Z la voy a llamar el K versor, ¿no? Que es el vector unitario en la dirección Z, o en la dirección 3. ¿Sí? Entonces, voy a escribirlo de esta manera. Entonces, quiere decir que el P1 es igual a 0 y el P2 es igual a 0. Entonces, lo que estoy teniendo es una partícula con impulso P definido en la dirección 3 o dirección Z, X3 o Z. ¿Está bien? Se mueve en esa dirección. Eso me simplifica tremendamente todo porque hace que esto sea 0 y este sea 0. Entonces voy a compactar las cosas y voy a simplemente poner, voy a copiar epsilon 0, 3, jk, poner el m jk, y como son componentes, puedo poner el P3 acá, ¿no? Esto es así. ¿Está bien? Muy bien. Ahora fíjense cómo es la contracción del Levi Civita con esto. Bueno, si ustedes agarran el epsilon 0, 3, jk con el m jk, tienen dos posibilidades. El epsilon 0, 3, 1, 2 con el m 1, 2, esa es una, más el epsilon 0, 3, 2, 1 con el m 2, 1. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a escribirlo en componentes. El Levi Civita primero, y yo sé que el epsilon 0, 1, 2, 3, esto es igual a 1, y que tengo que tener en cuenta que permutaciones impares van con un menos 1 y permutaciones pares van con un más 1. Entonces acá que tengo, fíjense que si el 3 lo permuto con el 2 y después lo permuto con el 1, tengo dos permutaciones, o sea, es una permutación par, o sea que este vale 1. Pero acá ¿qué pasa? Tengo el 3, tengo una permutación, otra, y después tengo que invertir el 1 y el 2, o sea, acá tengo tres permutaciones, por lo tanto es impar, y esto es menos 1. Entonces reemplazo acá y acá, y cambio el signo, menos 1. Fenómeno, fenómeno, ahí está bien. Ahora recordemos que justamente este objeto que está definido como el M12 es el L12 más el S12. Bueno, esto habíamos visto que es el generador de justamente las transformaciones de Lorentz homogéneas, que son justamente generadores antisimétricos, ¿no? Ante el intercambio de los dos índices de Lorentz. Y esto hace un generador de spin que también es antisimétrico, o sea que básicamente uno sabe que el M12 es menos el M21. Entonces, esto que tengo acá lo puedo sintetizar diciendo que tengo dos veces el M12. Y fíjense que, bueno, para completar la cuenta, cuando yo hago esto, me queda este 1/2 con este 2, se me cancela, y entonces acá lo que voy a tener es el P3
y acá adelante el N12. ¿Está bien? Entonces vamos por partes a ver lo que es el M12. Dijimos que es el L12 más el S12. Resulta que este generador, si ustedes se fijan, el L12 es I por X1, la derivada 3, perdón, la derivada 2, menos X2, la derivada 1. ¿Y esto qué es? Es el equivalente a poner el L3, lo que se llama el momento angular en la dirección 3. ¿Sí? Entonces a esta parte la voy a llamar sencillamente el L3. Es como tener una rotación alrededor del eje Z. Y entonces, si uno procede similarmente a esta componente, la voy a llamar la componente S3. Simplemente por comodidad. Entonces, fíjense, la cuenta que estamos haciendo, que arranca acá, que es la acción de la componente 0, o sea, la componente temporal del vector de Pauli-Lubansky, actuando sobre un estado de momento definido de una partícula que viaja con momento P3 en la dirección Z, termina siendo, acá reemplazo, el producto del L3 más la componente 3 del momento angular intrínseco. Este es el momento angular orbital y este es el momento angular intrínseco. ¿Sí? Eso es lo que nos está dando la cuentita esa. Ahora, entonces voy a borrar un poco para aclarar lo que tenemos acá. Estamos calculando esto. Estamos calculando omega 0 actuando sobre P. Elegimos que P es P3 en la dirección Z. Y dijimos que esto lo que nos daba como resultado era el L3 más el S3 por el operador P3 actuando sobre esto. Ahora, por supuesto que este operador, que sería la componente 3 actuando sobre esto nos da una ecuación inmediata de autovalor, ¿no? Esto va a ser el autovalor, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por esta condición. Entonces, esto inmediatamente le puedo sacar el sombrero, porque es un autovalor. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, ahora lo que nos quedó es el estado y todo esto que son escalares. Veamos qué podemos hacer con eso. Supongamos que su posición L3 es igual a 0. Elimino el momento angular orbital. Entonces ahora esto lo reduzco en estas condiciones al producto S3 por P3 sobre este estado. Voy a definir, voy a agarrar y voy a pasar dividiendo la componente 3, la voy a pasar dividiendo acá, que es un escalar y lo puedo hacer. Y lo que voy a hacer es definir la cantidad de esta, que viene acá, como el operador helicidad, por una partícula P. A esto lo llamo, voy a escribir acá, el omega 0 operador sobre el P3, lo voy a llamar el operador helicidad. Y entonces me va a dar un resultado que es consistente con algunas cosas que uno conocía antes, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Lo digo en el sentido de que la helicidad es la proyección del spin en la dirección de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, fíjense que básicamente esto que tenemos acá lo podemos pensar como la proyección del operador, justamente el operador helicidad actuando sobre el estado P, lo que me va a dar es el spin en la dirección del movimiento. La componente del spin, S3, en la dirección en la cual se está moviendo la partícula esta, que era justamente la dirección P3. O sea, fíjense que acá tenemos un resultado que es consistente con
lo que uno aprendía en mecánica cuántica, ¿no es cierto? Cuando se definía el operador de helicidad. Bueno, nada. ¿Qué pasaría? O sea, básicamente el operador de helicidad tiene sentido cuando la masa de la partícula es nula, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando la partícula tiene una masa definida, estamos con campos de masa, con campos masivos, por ejemplo, típicamente de spin 1 medio, lo que tenemos es directamente, uno mide la componente del spin, ¿no es cierto? La componente z del spin. Mide el spin y la componente z del spin. Y eso es lo que nosotros veníamos hablando y lo que uno hace siempre. Ahora, cuando la partícula tiene masa nula, el equivalente a eso es lo que uno llama la helicidad. Y ustedes recordarán, y que lo habrán visto en algún momento, es que, por ejemplo, el fotón tiene spin 1, ¿sí? Y tiene proyecciones del spin que pueden ser, que son las helicidades, que pueden ser 1, 0 o menos 1. ¿Sí? Bueno, espero que lo hayan visto en algún momento. Bueno, esto es algo que es consistente con eso. Veamos qué hora es. Hay media hora todavía. Bueno, vamos a y ahora vamos a empezar un trabajo que es ver cuál es el rol de este operador acá, es decir, la definición del generador que tiene la parte de los generadores de transformaciones de Lorentz más los generadores de spin. ¿Sí? Y lo vamos a ver campo por campo. Vamos a ver cada campo cómo es afectado por una transformación de Lorentz en la representación que corresponde. Entonces, para eso, vamos, por supuesto, a volver al campo escalar. Es decir, vamos a ver ahora, el tema sería el título de este tema sería transformaciones de campos locales frente al grupo de Poincaré. Frente a las transformaciones del grupo de Poincaré. Bueno, acá digo campos locales. Me refiero a campos clásicos. ¿Y por qué locales? Y bueno, porque cualquier campo, alguna función va a ser función de x, en ese sentido local, ¿no? Que depende de punto a punto. Eso solamente quiere decir esto. Muy bien. Entonces, ahora, lo que va a venir en esto es la noción de derivada convectiva. Que quizás la vieron o no en otros cursos, y entonces, pero acá va a aparecer esa noción directamente. Vamos a ver qué podemos decir de esto. Supongamos que uno tiene, como venimos diciendo, un punto P del espacio-tiempo. Yo tengo un espacio en mi 4, este pizarrón. Y entonces supongamos que en este punto P uno mide un cierto campo phi de P. A ver, ¿qué quiere decir? Que uno tiene un observador inercial O, y entonces, medido respecto de acá, uno tiene que en este sistema de coordenadas el punto P está representado por las coordenadas x. Entonces eso me habilita a decir que esto es lo mismo que hacer phi de x. ¿Está? Muy bien. ¿Está bien? Esto es x, x1, o lo que sea, qué sé yo, x1, x2, lo que ustedes quieran. Esta es la primera situación. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar que, lo voy a dibujar con otro color.
Vamos a pensar en esto. Vamos a pensar qué hacemos. Una transformación a otro sistema que voy a llamar O' en azul, que va a tener el x1', el x2', ¿sí? ¿Está bien? Y entonces en azul voy a irme al punto este P, que es el mismo punto, pero el vector este azul va a ser x'. Hasta ahora es lo mismo que venimos diciendo siempre, ¿no es cierto? Entonces, ahora, el nuevo observador va a medir un campo, vamos a pensar en un campo escalar, ¿sí? Un campo escalar, y entonces lo que está midiendo es, en el punto P, está midiendo el campo phi' en x'. Si es un campo escalar, lo que tenemos es que son exactamente iguales. Si fuera un campo escalar, son exactamente iguales. Si no es un campo escalar, entonces no son iguales. Entonces, voy a dejarlo así por el momento. No voy a poner que sea escalar ni nada. Voy a dejarlo de esta manera. O sea que el primer observador midió esto y el segundo midió esto y el segundo observador mide esto que está acá. Ahora, vamos a hacer la siguiente cuenta. Vamos a preguntarnos, phi' de x', si yo hago un cambio infinitesimal, es decir, si la transformación que hay de Poincaré entre estos dos sistemas corresponde a un cambio infinitesimal, tanto en las direcciones de traslación rígida como en las direcciones de los generadores de Lorentz, lo puedo reescribir así. Puedo decir, tengo phi' en x', fíjense, más la derivada parcial de phi' evaluado en x' respecto de x' por la variación x' que la defino a continuación. La variación x' la voy a definir como x' menos x'. Analicemos esto nuevamente. ¿Esto qué es? Esto es el campo que está midiendo el observador primado. ¿Sobre qué punto? Y sobre el punto P. Este es el campo que está midiendo el observador primado sobre un punto que, fíjense, este que es el punto P lleva el x', porque es el punto P medido desde el sistema primado, es x'. Pero este es como que el sistema del observador primado, o sea, del observador que está en azul, quiere usar el mismo vector que usa el observador del sistema O. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Lo que tengo que hacer para identificar qué significa esta cantidad, tengo que agarrar una regla, ¿sí? Agarro la regla, ¿no? Y lo que voy a hacer es trasladar en forma paralela este vector hasta el origen, ¿sí? Hasta el origen este. Y acá lo que tengo es, por ejemplo, estoy midiendo algo de 22 centímetros, lo traslado hacia arriba en forma paralela, ¿no? Lo hago, bueno, es un poco torcido, pero 22 centímetros, acá. ¿Y qué es eso? Esto es, esta distancia roja que tengo acá, es el x mu, pero medido desde el origen del sistema primado, desde el otro observador glaciar. Pero para el espacio de Minkowski, esto es otro punto, es un punto que llamo Q, que no es el punto P. ¿Y cuál es la relación entre P y Q? Y bueno, veamos. Fíjense que una manera de ir desde el origen del primado hasta este punto acá Q sería la siguiente. Agarro y tomo este vectorcito azul, el vectorcito azul yo lo llamaba x', ¿sí?
Y ahora lo que voy a hacer es, me voy hasta acá, a esta cantidad le voy a llamar delta, perdón, le voy a sumar más delta x mu, por el momento una delta así voy a escribir, y lo que tengo que poner acá es que eso es igual al x mu. ¿Está bien? Porque el x mu es este rojo que yo estoy teniendo acá. Es haber trasladado el vector que va desde el origen del sistema inicial O hasta el punto P, haberlo trasladado al origen del sistema O', y eso me da el punto Q. Ahora fíjense esto, que básicamente nos permite hacer lo siguiente. La diferencia entre x' mu menos x mu es igual a menos, lo paso para este lado, delta x mu. Y esta cantidad menos delta mu, x mu, es lo que estoy llamando justamente acá delta chiquita x mu, delta caligráfica x mu. ¿Está bien? Ustedes se orientan, ¿no? Porque hay uno paso así y otro lo paso de la otra manera. Ahí está. Fenómeno. Entonces, ¿qué aprendimos? Y bueno, aprendimos que esto es hacer phi' en el punto Q. Esta cantidad es hacer phi' en el punto Q. Mientras que esto es phi' en el punto P. ¿Está bien? Bueno. Esto que tenemos acá, que es la derivada, la llamada derivada convectiva. Esto toma el nombre de la derivada que aparece cuando uno estudia dinámica de fluidos. ¿Sí? Por eso convectiva. Y entonces voy a volver a escribir acá la derivada phi' de x mu con respecto a x mu. ¿Y esto qué es? Lo acabo de poner ahí. Esto va a ser la diferencia entre x' mu menos x mu. Bueno. Muy bien. ¿Está bien? Se entiende, ¿no? Hasta acá, lo que es cada cosa. Bueno. ¿Se entendió, no? Esta cuenta, ¿se entendió esta cuenta? Esto es importante, muy importante, ¿no? O sea, fíjense que la clave en toda esta discusión es haber trasladado este vector x mu que conecta el origen de este sistema O hacia el punto P, trasladado paralelamente, pero ahora colocarle el origen del vector en el origen del otro sistema de coordenadas, el que está trasladado o transformado. Y esto me define naturalmente un punto Q. Entonces de ahí obtenemos la relación que viene con el campo medido siempre en el nuevo sistema de coordenadas, el punto P, en el punto Q, la derivada convectiva y esto. Esto es obviamente al orden delta x mu cuadrado. Es decir, que este orden lo estoy tirando, porque estoy haciendo una transformación infinitesimal. Bueno, nos quedamos con eso. Próximo paso es agarrar y definir la variación del campo phi en x como phi' en x' mu, corresponde a x', menos phi en x. Ah, pero fíjense una cosa, que acá tengo phi' en x', y acá tengo phi' en x. Acá tengo que la variación del campo que estoy definiendo acá es phi' en x' menos phi en x. Guarda, acá estoy mezclando phi' en x' y phi en x. ¿Y esto qué es? Esto realmente es la diferencia, o déficit, o lo que quieran llamar ustedes, que mide un observador en el sistema O, en el punto P, con respecto al mismo campo que ve el observador en el mismo punto, ¿sí? En el mismo punto, porque x' es en el sistema O', lo que x es en el sistema O. Y la medida prima y sin primar corresponde
a lo que mide el observador del sistema primado y el observador sin primar. Entonces, esto es realmente la cantidad que nos interesa calcular a nosotros, ¿sí? La diferencia de lo que mide uno y que mide el otro. Entonces, volvamos a pensar que este x' mu, lo pongo x', va a ser x' más el delta x. Le omití, bueno, pero si quieren le pongo mu, mu, mu. Lo que estoy haciendo es esta cuentita. Estoy despejando el x' de acá arriba. Entonces esto lo traslado acá. Pongo phi' de x más variación de x menos phi de x. Y ahora sí hago Taylor otra vez a primer orden y pongo phi' de x con esta más la derivada de phi' en x con respecto a x, voy a ponerle acá el mu, por la variación de x mu, se lo recupero, menos el phi de x, que es este que tengo acá. Y ahora fíjense, si colectamos este primero y este que está acá, ¿qué obtenemos? Esto es, fíjense, esto es la diferencia entre lo que mide el observador en el punto Q, el observador primado en el punto Q, menos lo que mide, esto es lo que mide el observador primado en el punto Q, menos lo que mide el observador sin primar en el punto P, que no es lo que nosotros estamos buscando. A esta cantidad la voy a definir como la variación 0, le voy a poner acá, porque le falta algo todavía, del campo phi en el punto X. Pero a eso le tengo que agregar este término, que es la derivada de phi' de x con respecto a x mu por la variación de x mu. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una es la relación que tenemos entre los entre las distintas observaciones, ¿no es cierto? O sea, espero que me hayan seguido, ¿no? Al final lo que uno le interesa medir es esta diferencia. Pero esta diferencia se compone de la diferencia esta, que fíjense que básicamente es pasarse del sistema original en el punto P al sistema nuevo, o prima, pero ahora como estoy trasladando el mismo vector, porque le estoy poniendo el mismo argumento acá, esta es sin primar, es lo que mide el segundo observador. Entonces esta es una medida en Q. Entonces, esto realmente no es lo que yo quiero medir, sino que lo que yo quiero medir es esto, pero trasladado, digo, acá tengo una traslación, debido a qué cosa? A la presencia de esta derivada convectiva. Y fíjense que dentro de la derivada convectiva yo lo que estoy teniendo, por ejemplo, es la derivada respecto de x mu. ¿Y esto qué es? Esto es proporcional al p mu, ¿no? Salvo mi. ¿Y eso qué me está diciendo? Bueno, me está diciendo, bueno, acá tenés una traslación rígida por empezar. Bueno, como les decía, esto es lo que uno quiere medir como diferencia de los dos campos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este es el dibujo que uno va a tener en mente. Espero que les quede claro, que después se lo puedan reproducir ustedes en un papel, ¿no? Y este es el dibujo con el cual vamos a trabajar durante un rato largo. Ahora, perdón, hay una cosa que no me termina de cerrar. Si la transformación es una simetría, antes de hacer la expansión con la variación infinitesimal y todo eso, ¿no debería dar 0 el delta? Porque tengo el campo primado medido en el punto P. O sea, si vos tuvieras
lo vamos a hacer ya con cada uno de los ejemplos. Si vos tenés un campo escalar, esto me da igual. O sea que... está bien, claro, porque te pueden cambiar direcciones con los espinolares vectoriales. Está bien. Estaba Claro. pensando en el escalar, está bien. Claro. Si fuera un campo escalar, es lo que vos decís. O sea que si es un campo escalar, lo que yo llamé acá la total, vamos a llamarla así, que viene a ser phi' de x' menos phi de x, que esto es igual a la d0 de phi de x más ese terminito de derivada convectiva, phi' de x mu por la derivada de x mu. Esto todo me da 0. Esto es en el caso de campo escalar. Después es lo que vos dijiste, ¿no? Para otros campos en otra representación fuera de la escala, va a dar algo que tenemos que ir analizando caso por caso. Y lo que tiene es una cosa muy fácil, pero es tediosa, y como tiene mucha cuentita en el medio, es fácil equivocarse. El propósito de que yo haga las cuentas en forma tan explícita es tratar de... bueno, supongo que algunos ya esto quizás... No sé si lo vieron en otro lado esto. Sí, en Electro 2 lo habíamos visto, la idea de cómo hacer estas cuentas. Ajá. Sí, lo único que dudo es que se hayan metido con el spin en Electro 2. No, spin no. Por eso, o sea, por eso a un punto vale la pena, y para que la cosa sea consistente, nos tomamos el trabajo de arrancar desde el escalar, ¿no es cierto? Esa sería la idea, ¿no? De gastar el tiempo en esto. Ahora, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Faltan 10 minutos, estamos medio sobre la hora. Porque el tema es que todas las cuentas que empiezo son un poco largas. A ver lo que podemos hacer. Vamos a ver lo que podemos hacer. Un segundito. Sí, podemos hacer alguna más explícita. Quisiera, aunque sea, hacer una cuenta de estas más explícita. Total queda grabado, o sea, el que ahora no lo puede seguir, queda grabado. Si me excedo un poco en tiempo, queda grabado. Entonces vamos a hacer la transformación de un campo. Entonces voy a nuevamente hablar de una cierta función en un punto P del espacio de Minkowski 4. ¿Está bien? Entonces, para uno de los sistemas vamos a tener que ese punto corresponde a las coordenadas estas, y para el otro sistema va a ser las coordenadas primadas. Entonces, típicamente uno pasa de un f de x mu a un f de x' mu a priori. Me tengo que tirar. Bueno, queda grabado, así que si lo querés luego bajar de la página, lo podés ver, ¿sí? No hay problema. Muchas gracias, Martín. No, por favor. Entonces, acá tenemos esto. Esta es la transformación, ¿no? Todo me cambió. F de x mu, f' de x' mu. Listo. Ahí tenemos lo más general posible. Entonces, nuevamente, vamos a hacer una transformación infinitesimal que sea que esto corresponde a ser x mu más la variación de x mu. Infinitesimal, como siempre. Entonces, nuevamente, voy a calcular la variación de la función f de la siguiente manera. F' en x' menos f en x. Le estoy sacando el mu, ¿sí? Pero ustedes saben que está ahí. Hago Taylor voy a empezar a hacer Taylor con este. Entonces voy a hacer f' y reemplazo acá de x más delta x menos f de x. Si no se entiende algún paso, por favor interrumpan inmediatamente, ¿sí? Bueno, entonces hacemos Taylor con esto. Esto va a ser f de x, perdón, f' de x. Y ahora hacemos, con cuidado, más la derivada mu del f' de x contraído con la variación del x mu.
Esto es esto, ¿sí? Esto es el Taylor. Vean que mantuve el prima acá y acá. Mientras que este desplazamiento lo puse adentro de la derivada esta. ¿Está bien? De la derivada convectiva, es donde aparece. Y este lo copio, menos f de x. Bien, fenómeno. Nuevamente, lo aclaro, esto es a orden de x al cuadrado, ¿está bien? Es una trivialidad lo que dije al final, pero bueno, para tenerlo en cuenta. Recuerden que estamos definiendo la variación 0 de f como f' en x menos f en x. Con lo cual, este y este es efectivamente la variación 0 de f en x. Y el resto va a ser más la derivada mu de f' de x por la variación x mu. El orden este lo tiro ya. Ya estoy trabajando en ese orden, ya no lo voy a poner más. Ahora, hay un pasito que falta demostrar, que es el siguiente. Que la derivada mu de f' en x, esto va a ser a este orden equivalente o igual a la derivada mu de la f en x. Esto nos queda por verlo, pero por el momento aceptémoslo, y si es así, déjenme quitarle acá la prima. Por lo cual, vuelvo a esto, la variación total del campo va a ser la variación 0, y voy a poner en x. Esto ya está bien. Esto va a ser la variación 0, que estamos llamando, 0, más la derivada convectiva del f de x por dx. Esto al orden cuadrático. O sea, al orden lineal conservo y el cuadrático lo tiro en adelante. Entonces fíjense que esto lo podemos reescribir como la variación 0 más la derivada mu, perdón, más la derivada, perdón, la variación del x mu por la derivada mu, esto aplicado sobre el f de x. Es decir, lo que hice fue sacar la f como factor común. Acá tengo esto que me indica la variación del f, o sea, lo estoy tomando como un operador diferencial, pero está bien. ¿Sí? Esto es una definición. Esto es una definición, ¿sí? Esa definición corresponde a esto. Esto es verdaderamente lo que significa esta variación. Muy bien. Ahora, esto es en general, ¿no es cierto? Y esta variación puede ser cualquier cosa que sea una transformación dentro del grupo de Lorentz inhomogéneo general, o sea, dentro del grupo de Poincaré. Ahí veremos después qué pasa con cada situación específica. Muy bien. Un segundo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer casos específicos. Vamos a hacer ejemplos específicos donde utilizar esta receta. Bueno, es eso que sale de una derivación, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver el caso de un campo escalar primero frente a traslaciones rígidas. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a decir entonces que ahora tenemos un campo escalar. Vamos a ver cómo opera esto. Lo primero es el cambio va a ser θ mu, donde θ mu es una cantidad infinitesimal que habíamos visto hace un rato, que esto era el θ alfa con el generador P alfa aplicado sobre el X mu. ¿De acuerdo? Esta combinación, donde esta cantidad θ alfa es infinitesimal y P es el generador. P alfa es menos I derivada covariante alfa. Entonces, vengamos acá. De f de x es
El df de x, por definición, era el f' de x' menos el f de x. Y si es un campo escalar, justamente, por definición del campo escalar, esto es igual a 0. Entonces, fíjense, voy a borrar acá. Nosotros tenemos esta ecuación que acabamos de derivar, y lo que descubrimos es que por definición del campo escalar, esto que tengo acá vale 0. Y esto es igual a esta cosa más esto, que es la derivada mu de la f de x escalar, y esta cosa que tengo acá. ¿Y qué es eso? Lo acabo de escribir acá arriba, como i por θ alfa por p alfa por x mu. Fenómeno. Entonces, ustedes fíjense que para que el campo escalar transforme correctamente, uno lo que necesita es garantizar que esta cosa, esta variación f de x, ¿sí?, es igual a esta cosa que nos queda de este lado, que va a ser igual a menos i vamos a escribirla así, a ver, un poquito. Entonces lo que nos va a quedar es, esto va a ser menos la derivada mu de f de x por i por θ alfa por p alfa de x mu. Ahora, el p lo vamos a poner como lo escribí ahí. Entonces, fíjense, i por menos i me va a dar 1, y esto me va a quedar la derivada alfa así. Ahora, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser la delta de Kronecker mu alfa, que contraída con el θ alfa me va a dar el θ mu. ¿De acuerdo? Entonces acá directamente ya puedo poner que esto viene como el θ mu directamente. Bien. Un segundo. Entonces, fíjense que esto se puede pensar como acá tengo una contracción, ¿no es cierto?, que es como si fuera como si fuera un tetragradiente contraído con este tetravector, ¿no es cierto? O sea, básicamente, para que un campo escalar transforme como un campo escalar frente a una traslación rígida, lo que uno necesita es que esta variación que tenemos acá sea compensada a través de esta relación que tenemos acá. ¿Sí? Y nuevamente, o sea, recordemos que era el D0, ¿no? El D0 que tenemos ahí. Habíamos llamado al D0, que tengo acá, lo habíamos llamado como el F' en X menos el F en X. ¿Sí? O sea, básicamente era como hacer la medida del observador primado en el punto, vamos a ponerlo de otra manera, F en el punto Q menos el observador inicial en el punto P. Entonces, este corrimiento que tenemos acá tiene que ser compensado con este efecto que tenemos acá. Y obviamente tiene que estar involucrado el parámetro, porque este parámetro es lo que nos va a definir cuánto se corre el punto Q con respecto al punto P, ¿no es cierto? Porque eso va a depender de qué tipo de traslación hacemos. Bueno, lo que vamos a hacer es, ya lo voy a pasar para la próxima clase, hacer el mismo ejercicio cuando hacemos transformaciones de Lorentz. Entonces, la semana que viene es feriado, pero la otra semana vamos a tratar de terminar todo lo que tiene que ver con el grupo de Poincaré,
Y luego empezar a construir, bueno, vamos a ver el teorema de Nether, vamos a ver la construcción de acciones efectivas y vamos a ver entonces cómo se pueden construir, acciones efectivas clásicas con campos. Bueno, vamos a ver luego la cuantización del campo escalar libre y luego la cuantización del campo escalar con interacción y cómo se maneja eso y bueno, varias cosas importantes hasta llegar a las reglas de Feynman para el campo escalar y después después vamos a ir al campo de Dirac y después vamos a ir al campo electromagnético. Bueno, nada, yo cortaría acá, son las 6 ya. No sé si quieren hacer alguna pregunta. O sea, tenemos tiempo para hacer preguntas. Sí, si no, cortamos y bueno, la semana que viene es feriado y la otra semana ya volvemos a arrancar, o sea, el día 9 de abril. ¿Sí? Y los problemas vayan haciendo solamente lo que puedan hacer de acuerdo a lo que vamos dando. Una cosa que les quería pedir es que si es que tienen tiempo durante la semana, que empiecen ya a leer lo más que puedan del capítulo 1 del libro de Peskin, si lo tienen a mano, que es la parte del campo escalar. Eso sería bueno, si lo pueden leer. Listo, si no hacen preguntas, avísenme y cortamos acá. Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, gracias a ustedes por la atención. Por mi parte no me quedaron dudas, así que... Bueno, como vemos ahí... Buen fin de. Buen fin de. Bueno, entonces... Bueno, nos vemos la otra semana, buen fin de semana. Hasta luego. Nos vemos. Buen fin de. Hasta luego. Chao. Chao.